Buenas tardes, queridos estudiantes y queridas estudiantes del tercero medio A y B. Les habla su profesor Gustavo Lara, profesor de la asignatura electiva Comprensión Histórica del Presente. ¿Ya? Antes de comenzar con la clase número 2 de esta unidad, vamos a hacer una retroalimentación sobre la actividad que ustedes tuvieron que hacer de la clase número 1. ¿Ya? Tenían que completar un cuadro y responder una pregunta final. La número 1 dice completar el siguiente cuadro leyendo los textos que aparecían ahí. Eran 3 textos más o menos de media página, donde tenían que ir completando 3 preguntas, ¿cierto?, con respecto a cada texto. La primera pregunta dice, el primer espacio, ¿qué periodo histórico abarcaría la historia reciente según cada autor? ¿Ya? En el texto 1 ustedes tenían que colocar que la historia reciente tiene que ver con al menos una generación de las 3 que viven el hecho. ¿Ya? En el texto 2, un pasado que interviene en el futuro. ¿Ya? Cualquier hecho que ya pasó, ¿cierto?, durante este corto periodo de tiempo, sigue afectando al futuro. ¿Ya? Y por último, el tercer texto hablaba de la historia contemporánea. ¿Ya? Y ya sabemos que la historia contemporánea parte desde la Revolución Francesa. Ya eso abarca desde 1789 hasta ahora. ¿Ya? La segunda pregunta decía, ¿qué hechos consideran los principales por la historia reciente? ¿Ya? En el texto 1 habla hechos vividos por al menos una generación, igual que anteriormente. ¿Ya? En el texto número 2 habla de la memoria, ¿ya?, o hechos ocurridos por los familiares, ¿ya? Hechos que a lo mejor de personas que ya no están en el presente, pero sí vinculados con gente que está en el presente. Y en el tercer texto dice los hechos que tengan testigos, o sea, testigos presenciales, ¿cierto?, que digan que yo estuve ahí, ¿cierto?, en este hecho que pasó recientemente. ¿Ya? La tercera pregunta de ese cuadro dice, ¿con qué tipo de procesos históricos se asocian a la historia reciente? ¿Ya? En el texto número 1 habla de violencia, el trauma y dolor. ¿Ya? En el texto número 2 habla de documentos en el cine y investigaciones periodísticas. ¿Ya? Y en el tercer texto habla de la historia contemporánea. Y por último, la pregunta dice, ¿cuáles son las principales características que atribuyen a la historia reciente? Ya, en el texto número 1 habla de coetaneidad, que quiere decir tiempo presente. ¿Ya? En el texto número 2 habla de usar una cronología. ¿Ya? La cronología es como una línea de tiempo, ¿cierto?, donde se van partiendo hitos esenciales, ¿cierto?, del pasado reciente. Y el tercer texto habla de que los hechos desaparecen en el mismo momento que ocurren, ¿ya?, pero que de alguna u otra forma quedan atestiguados, ¿cierto?, o escritos o visualizados, ¿cierto?, o una persona viva que vivió ese hecho. ¿Ya? De alguna u otra forma tenían que responder este tipo de respuestas. Ya, obviamente, si no son exactas, tienen que acercarse. ¿Ya? Y la segunda pregunta, la segunda actividad que tenían que hacer era responder qué es y para qué estudiamos la historia reciente, que tiene que ver con el título de nuestra asignatura. ¿Ya? Y esa es una pregunta abierta, donde ustedes tienen que explayarse. ¿Ya? De hecho, se le pide una cantidad de líneas y principalmente acá en Chile es principalmente para mantener la memoria, ¿ya?, de cosas que ocurrieron en el pasado para que no vuelvan a ocurrir ahora en el presente. ¿Ya? Por eso, principalmente nosotros en esta asignatura vamos a ver desde la dictadura militar o desde el año 70, ya, desde el gobierno de Salvador Allende hasta ahora, porque esos hechos, a pesar de que ocurrieron hace 40 años, siguen repercutiendo hasta ahora. Así de simple. ¿Ya? Eso es principalmente. La asignatura también, como dice también en el video de la clase número 1, es para fomentar ciudadanos críticos. ¿Ya? Estos ciudadanos críticos del siglo XXI no son solamente ciudadanos para criticar por criticar, ya ver cosas malas que ocurrieron en el pasado, esas cosas ya están, y
la idea de un ciudadano crítico es que proponga desde aquí en adelante. Esa es la idea de un ciudadano crítico, que conozca bien el pasado, que lo critique, que lo evalúe, incluso que haya juicios de valor, pero que proponga de aquí en adelante cómo se pueden mejorar esas cosas que pasaron. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la historia, ¿cierto?, y esta asignatura que es comprensión histórica del presente. ¿Ya? Eso es principalmente lo que vamos a ir desarrollando en la clase número 2, que viene ahora. En esta clase número 2 vamos a indagar sobre los cambios culturales del pasado reciente y analizar los cambios sociales en la historia reciente desde lo local a lo global. Recuerden que la unidad 1 es el presente y conocimiento histórico, la historia reciente y sus principales procesos. ¿Ya? Y el objetivo de aprendizaje de esta clase es analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local, considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto a sujetos históricos. Recuerden que historiografía es el estudio de la historia, ¿cierto?, a través de las fuentes. Recuerden que un historiador no puede viajar al pasado, ¿cierto?, para conocer la realidad, tiene que estudiarlo a través de las fuentes. Pueden ser cartas, fotografías, documentos y algunos textos o libros que hayan escrito los protagonistas de esa historia estudiada. ¿Ya? Esta clase busca que ustedes analicen el concepto de cultura e identifiquen hitos y procesos culturales del pasado reciente de Chile y el mundo, que apoyados por un proceso de investigación que les permita identificar cambios y las continuidades que marcan las últimas décadas y cómo estos repercuten en nuestro presente. Recuerden que en la primera actividad ustedes tenían que ir analizando algunos textos y en esos textos planteaban desde cuándo parte lo que es la historia reciente. ¿Ya? Algunos textos hablan desde la Revolución Francesa, ¿cierto?, en 1879, y algunos hablan de que la historia reciente es más cerca aún, ya se está hablando a lo más de 30 o 40 años hacia atrás. ¿Ya? Por lo general acá en Chile se habla de historia reciente desde 1970, que tiene que ver con las repercusiones, ¿cierto?, del gobierno de Salvador Allende y la posterior dictadura militar. Ya que, ¿por qué se estudia eso desde ahí? Es porque todavía hay muchas repercusiones de ese periodo y por eso se habla de historia reciente. Y eso pasó ya hace más de 40 años. ¿Ya? Así que la definición de historia reciente tiene que ver con eso acá en Chile. ¿Ya? En forma general, la definición de cultura, vamos a hablar de la cultura, es múltiple. ¿Ya? Para algunos es toda expresión del ser humano en la que participan más de una persona, por ejemplo, los grafitis o el arte contemporáneo, el reggaetón, ¿cierto?, o la música clásica. ¿Ya? Esa es la primera definición en forma general de cultura. Y la segunda definición general de cultura es que hay otros que dicen que estas expresiones culturales deben dejar una especie de legado para la humanidad. ¿Ya? Por ejemplo, colocamos aquí la obra de Pablo Neruda, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, si vamos a definir cultura es muy amplio el espectro, ¿cierto?, para poder definirla. ¿Ya? Además, el propósito de esta actividad es que ustedes reconozcan y contextualicen cambios sociales de la historia reciente a partir de información recogida de su entorno cercano. Con esto se espera que sean capaces de establecer conexiones multiescalares, o sea, que sean de muchos ámbitos de la historia reciente entre procesos locales, nacionales, ¿cierto?, y globales que tienen que ver a nivel mundial. Y reconocer los elementos de continuidad y cambio. Acuérdense que los elementos de continuidad son cosas que pasaron hace años atrás y que se mantienen hasta ahora. Y los elementos de cambio, que son cosas que pasaron en esa fecha y hicieron cambiar el curso de la historia. ¿Ya? Eso principalmente. Deben lograr desarrollar una indagación sobre cambios sociales en su entorno, en Chile y en el mundo, en la historia reciente. ¿Ya? Algunas preguntas que pueden ayudar a esto pueden ser las siguientes, son 4. No es que tengan que responder estas preguntas, sino que son preguntas guías, ¿cierto?, para poder definir lo que es la historia reciente, ¿cierto?, y lo que es la cultura.
Dice, ¿qué cambios de tu entorno social has percibido durante este tiempo? ¿Ya? Tú, tercero medio, debes tener 16, 17 años, ¿ya? Por lo tanto, tu vida consciente debe ser desde los 10, 11 años, por lo tanto, los últimos 5 años. ¿Qué cambio en tu entorno social has percibido en el tiempo? ¿Ya? ¿Qué cambios sociales piensas que ha experimentado Chile desde tu infancia hasta hoy? ¿Ya? La otra, ¿en qué se manifiestan esos cambios? Y la última dice, ¿cómo han incidido esos cambios sociales en tu propia realidad? ¿Ya? La explicación de la actividad obviamente se va a ahondar en lo que viene a continuación, que son las actividades. En la actividad que va a estar en un archivo Word adjunto, ¿cierto?, en la plataforma, tienen que hacer 3 actividades. ¿Ya? La primera de ellas dice definir en 2 líneas, con tus propias palabras, lo que entiendes por cultura. ¿Ya? Según lo que dije en el video, más o menos, por ahí va la definición de tus propias palabras. ¿Ya? La segunda actividad es leer los siguientes 4 textos y responder las preguntas que siguen a continuación. ¿Ya? Son 4 textos que en general son como página y media en total. ¿Ya? Y hay que mencionar 4 diferencias y 4 similitudes presentes en los textos leídos con el concepto de cultura. ¿Ya? Ahí está definido, ¿cierto? 4 líneas, ¿cierto?, con diferencia y 4 líneas para las similitudes. Y la última, deben construir una línea de tiempo con 10 procesos de cambios globales y locales. Acuérdense que los cambios globales son mundiales o universales, ¿ya? Y los cambios locales son a nivel nacional o puede ser también a nivel de ciudad, en Talca, por ejemplo, ¿ya? 5 de cada uno, ¿cierto? 10 procesos en total, 5 globales y 5 locales. Y guiarse, por ejemplo, ustedes ya saben hacer una línea de tiempo, ¿ya? Pueden colocar arriba de la línea los años, van a colocar solamente los años, no la fecha exacta, y abajo colocan el hecho histórico que provocó un cambio global o local, ¿ya? Por ejemplo, a nivel local, la Revolución Pingüina, ¿ya?, que fue el año 2006. ¿Ya? Y el ejemplo a nivel mundial o global es la caída del muro de Berlín en 1989. ¿Ya? Según lo aprendido hasta ahora, ustedes deben ver y ustedes definir desde qué época abarcarás tu línea de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín en 1989 y 17 años después fue la Revolución Pingüina a nivel local. ¿Ya? Ustedes tienen que ver si lo van a abarcar en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, en los últimos 30 años, 50 años, o puede ser también los últimos 100 años. ¿Ya? Pongamos hasta un límite con 100 años. Ustedes vean, obviamente se les va a definir según lo que ustedes definan como primer hito. ¿Ya? El primer hito ustedes lo van a definir como, por ejemplo, puede ser la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Desde ahí en adelante pueden sacar algunas cosas a nivel global. ¿Ya? Esas son las 3 actividades, chiquillos. Tienen hasta el lunes 8 de junio, hasta las 6 de la tarde. Recuerden, ojalá hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Me lo envían al correo que aparece en el video, tabolara@gmail.com. ¿Ya? No olviden tampoco ingresar a la página gymfloria.cl, ahí está todo el material, todo lo que hemos hecho. Recuerden que es muy importante que ustedes avancen en las actividades, ya que en algún momento del año vamos a volver y toda esa evidencia y todo ese material les va a servir a ustedes para continuar el proceso educativo y si no lo han hecho, perder el año. ¿Ya? El Ministerio hasta ahora no ha dicho que van a pasar todos de curso, ¿ya? Así que es muy importante lo que ustedes hagan con estas actividades. ¿Ya? Recuerden que mi correo no es solamente para recibir los trabajos, también me pueden consultar dudas, ¿cierto? Yo por lo general me demoro unas 3-4 horas en responder los correos. Si estoy conectado al tiro, se lo envío al tiro la respuesta. ¿Ya?
Eso principalmente, chiquillos. Recuerden, ojalá hacer la actividad en sus cuadernos. Ya recuerden que cuando volvamos, ojalá ustedes tengan su cuaderno con algo escrito. Ya le sacan fotos a su cuaderno y me envían las imágenes claritas, ¿cierto? Con un lápiz oscuro, ¿cierto? Con letra legible, cuidar la ortografía y la redacción. Y sus fotos nítidas, ¿cierto? Al correo. Y en el asunto del correo, ustedes le colocan su nombre, el curso y la asignatura. ¿Ya? Algunos me ponen solamente su nombre y claro, la mayoría los conozco ya y tengo que estar asumiendo a qué asignatura o es a esta que es comprensión histórica del presente o a educación ciudadana, ¿ya? Así que cuidado con eso, ¿ya? Eso sería, chiquillos. Que estén bien, cuídense y nos vemos.